República Dominicana hoy recibe 57 años de esto que fue una de las revoluciones, creo que de los últimos años, una de las más importantes que se han producido. ¿Y por qué? Bueno, porque el pueblo dominicano se lanzó a las calles buscando volver a la constitucionalidad de la República. Por supuesto, hombres valientes como Francisco Alberto Caamaño de Ño, dominicanos tan grandes, señores, que hoy debemos de empinarnos frente a ellos. 1965, viene con un proceso desde que ocurrió el derrocamiento del profesor Juan Bosch en el año 1963 y luego todo el proceso que pasó, caramba, el país hoy lo está recordando. Así es que este programa está en todas. Así es, y una guerra de abril que luego devino en una intervención militar norteamericana, que luego entonces estuvo la OEA aquí, logra a nuestros patriotas, como tú dices, hay que rendirle tributo a esa gente para que República Dominicana pues tenga una democracia fortalecida. Así es. Ahí fue que, digamos, realmente se supo dónde se le entraba el agua al coco, porque hasta tanto era una guerra entre dos frentes de la República Dominicana, una guerra nacional, una guerra de tipo local que no tenía ninguna razón para ser utilizada por Estados Unidos básicamente, porque se utilizó el uniforme de la Fuerza Interamericana de Paz, pero no era más que los propios Estados Unidos en territorio dominicano, y a eso reaccionó el pueblo. Ahí no hubo diferencia alguna, ahí hubo ya la manifestación en contra de un agente externo que buscaba incidir en las decisiones locales, y evidentemente es hoy lo que muchos valoran y evidentemente forma parte de nuestra historia como el rescate en alguna medida de la soberanía nacional. Por eso el valor, porque incluso muchos señalan que es el nacimiento de la otra nueva etapa de la República. Recuerden que ante la pérdida de la soberanía en alguna medida en la historia siempre se señala el momento de recuperación como la instalación o la reinstalación de la República, y por eso algunos hablan de 3 repúblicas, 4ª república, 5ª república. Todo depende de la forma en la que usted ve la historia, pero a fin de cuentas es un hecho que no puede desaparecer bajo ningún concepto de la historia dominicana. Y ahí está. Y mira, Gilbert, para no abandonar el tema internacional, que como de costumbre lo tratamos en esta primera etapa del programa cuando hay hechos de trascendencia, ayer las elecciones de Francia pudieron allá escoger a Emmanuel Macron para la reelección. 5 años más estará al frente Emmanuel Macron al vencer a Marine Le Pen. 58-41 aproximadamente fue la forma en la que quedó el resultado del balotaje, segunda vuelta electoral, fruto de la primera vuelta que estos habían sido, estos habían sido aquellos que estuvieron al frente de la batalla electoral en ese proceso. Marine Le Pen obtuvo cerca de un 22%, el presidente Macron había obtenido un 28% en esa etapa prima, y bueno, ahora todo parece indicar que mucha gente, y lo dice el propio Emmanuel Macron, votó contra Marine Le Pen para no llegar a los radicalismos al poder, porque hay muchos que la asumen como una radical de derecha. Radical y populista. Y a Emmanuel Macron lo asumen como un candidato de centro, ya presidente nuevamente electo de centro, y eso evidentemente, digamos que ha venido a matizar. Emmanuel, consciente de eso, ha dado unas declaraciones que buscan conciliar, que hablan de no defraudar a aquellos que votaron por temor, que votaron por él por temor a que llegara en alguna medida la extrema derecha al poder, y a fin de cuentas son de las cosas que se van tejiendo. Es el primero de los países, digamos, de influencia en la región que logra la reelección presidencial luego de la pandemia por COVID-19, salvo el caso de Daniel Ortega, que todos conocemos la particularidad de una dictadura que allí se vive. Pero es el único de los escenarios en plena democracia donde se ha logrado la reelección presidencial hasta ahora. Así que vayan anotando por ahí y veamos cómo se va desenvolviendo luego el fenómeno político electoral
en América Latina y los países de influencia, sobre todo en la región euro? Mira, desde el año 2002, cuando Jacques Chirac, uno de los presidentes que también logró ser reelecto, es 20 años después que se logra este procedimiento en lo que tiene que ver con la democracia francesa, que logra este muchacho joven. 44 años tiene. Muchacho jovencito. Y que llegó caramba, mucho más joven. Y que había Sí. mucha tensión en Francia, Sí. Gilbert, porque, como bien decía el compañero Cristian, Marine Le Pen ya era la segunda vez que competía contra Emmanuel Macron. Sí, le ha dado son 2 derrotas. Ajá, 2 derrotas, una victoria, si se pudiera decir, aplastante, con más del 58% de los votos. Y en Francia se temía que con esta situación que se vive con la guerra de Ucrania, pues Marine Le Pen prácticamente pusiera en juego los intereses de Francia y de Europa. Sí, sobre todo que estos procesos internos de los países hay que conocerlo bien por la parte de cómo la gente piensa. La gente piensa que Emmanuel Macron le garantizó a los franceses un tema que tiene que ver mucho con la parte de el presupuesto, la estabilidad económica, las libertades, que ellos entendieron que Marine Le Pen, una mujer que ha competido en 2 oportunidades, para mí es una guerrera, que caramba, competir en 2 oportunidades y quedar en lugares muy importantes, en países como Francia, bueno, pues es un logro. Es posible que ella sea la próxima presidenta de Francia, luego de estos próximos 5 años que tendrá que ocupar Emmanuel Macron ante la presidencia francesa. Ahí están los resultados de las elecciones en el día de ayer, 55 a 42%. Bueno, pero el problema es que ahora mismo Emmanuel Macron es quien le garantiza a los europeos, o más bien a los franceses, la estabilidad. El proceso durante la pandemia, él lo garantizó. Como establecía Cristian, nosotros siempre estamos diciendo aquí que hay pocos presidentes que han tenido la osadía de reelegirse y han podido ganar la reelección durante el proceso de pandemia hasta aquí. 3 años de pandemia ha sido difícil. Donald Trump intentó la reelección en los Estados Unidos y se lo llevaron, se lo llevó la pandemia. Se lo llevaron se llevaron al presidente de Honduras, se llevaron al de Costa Rica, se llevaron, bueno, lo único que ha quedado, y no que quedó, fue que se quedó, fue el presidente Ortega en Nicaragua, pero de manera democrática, en procesos democráticos, es el primero que logra esta hazaña. Vamos a ver qué ocurre. Aquí hay elecciones dentro de 2 años. Vamos a ver el manejo que tienen las autoridades dominicanas y sobre todo el proceso de reelección en el país. Hay 2 elecciones que serán decisivas. Está la de medio término en Estados Unidos próximamente. En noviembre. Sí, y está la de Brasil en 2023. Colombia, que en noviembre también. Colombia también, que digamos tienen la ruta de lo que habíamos dicho anteriormente. La reelección en esta época ha sido casi imposible para los países, sobre todo América Latina y el continente europeo, que son los que tienen un modelo similar de democracia al nuestro. Hay otros que no, que pueden tener, digamos que el mismo modelo asiático, etcétera. Pero nosotros, que tenemos un modelo preclaro de cómo manejar las democracias, al menos así lo entendemos, ha sido casi imposible. Ha sido casi imposible y de verdad que lo logrado por Macron, aunque en segunda vuelta, y miren de qué forma, tiene bastante valor. Miren, jóvenes, hoy hay huelga en el Cibao. Sí, así es. 14 provincias del Cibao en busca de reivindicaciones que el gobierno responda. Están pidiendo, entre otras cosas, por ejemplo, que hayan construcción de carreteras, caminos vecinales y mejores condiciones de vida. Sería la primera huelga de gran escala para el gobierno de Luis Abinader, que como ustedes saben, el pueblo dominicano está prácticamente desesperado, sobre todo la clase pobre, que no tiene muchas esperanzas en el sentido de que la inflación ha subido, los productos de primera necesidad también, y perciben bajos salarios. Creo que el presidente Abinader tiene como aliados, en este caso, gente que son de Santiago y que están en el gobierno, como es el caso de la vicepresidenta Raquel Peña, pero también al presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, para que, si se quiere,
pues conversen con esos grupos populares, que anoche hubo un herido ya, y toda la zona está militarizada. Hay mucha gente que ya lo ha catalogado como aparatoso, en el caso del alcalde por Santiago, Abel Martínez, y que el gobierno debe garantizar que el pueblo pues no sufra hambre, dice Abel Martínez. Por lo visto, nada será pacífico, como ustedes pueden observar ahí, agentes de la Policía Nacional y también algunos motoristas estaban ayer desplazándose en algunas partes del Cibao, como San Francisco de Macorís. Mira, ayer se produjo un hecho en San Francisco de Macorís principalmente, que a mí me llamó la atención anoche cuando recibí las informaciones de ese dato muy importante. No vamos a poner las imágenes porque pues son muy crudas. Son imágenes muy crudas. Pues un tiro en la cabeza que le dieron a uno de los dirigentes del Frente Amplio de Lucha Popular de San Francisco de Macorís. Una especie de calentamiento que hubo en esta zona del nordeste, porque son las 14 provincias del Cibao que van a estar paralizadas por 24 horas en el día de hoy. Como lo dijo Yudelki Guerrero, están exigiendo una cantidad de obras en estos puntos del país que no han sido complacidas, no ha sido lograda que el presidente comience a hacer esta gran cantidad de obras que están ellos pidiendo. Además de eso, están también solicitando la baja en el precio de la canasta básica, pero también que el gobierno tenga el interés de bajar el precio de los combustibles. Ahí tenemos un corte que yo envié, no sé si es posible que lo podamos obtener durante la mención de este comentario, pero al no poner las imágenes del joven que fue ayer herido de bala por la Policía Nacional, y pienso que le hizo o le hace un flaco servicio al presidente de la República, principalmente al partido de gobierno, el que la Policía Nacional, antes de iniciar un proceso huelgario como este, ya esté incitando a la violencia, tú dices. A la violencia, si se quiere, porque usted herirle un miembro de los organizadores del proceso a esta gente que han llamado a un paro de 24 horas, es usted echarle gasolina al fuego. Prenderle prácticamente la gasolina para que comience a arder las cosas. Y más que un representante del Falpo, pero de San Francisco de Macorís. San Francisco, que tú sabes que es muy peligroso y que casi siempre es una zona que cuando se habla de protesta, encienden así rapidísimo. Entonces, San Francisco y Navarrete en Santiago son dos puntos del país que, desde que cuando esa gente dice vamos a pelear, vamos a protestar, se va a la calle a como dé lugar. Entonces, Licey al medio, Cienfuegos, Cristo Rey de Santiago, son sectores realmente, señores. Mira, Gil, ¿verdad? Que permiso, que tú hablas de Licey al medio y qué otro sector de Santiago. Cienfuegos. Y Cienfuegos. Ayer había un video en redes sociales donde algunos protestantes estaban disparando al aire. Disparos al aire. Entonces, señores, yo pienso que no se puede incitar previo al proceso de paro, que va a concluir en unas 24 horas, porque no hubo ningún tipo de acuerdo entre el gobierno, que insistieron desde la Presidencia de la República en que se pudiera llegar a una avenencia entre los organizadores del paro y las autoridades. Por ejemplo, la gobernadora de San Francisco de Macorís no pudieron, pero tampoco la gente de Santiago, no pudieron sentarse con los organizadores del paro, porque ellos entienden que hay un tiempo en que se le ha estado ofreciendo todas estas obras y no han iniciado hasta el momento. Entonces yo pienso que el gobierno debe de manejar esto con mucho cuidado, con mucho cuidado. Hoy es 25 de abril, ayer se cumplieron 57 años de la Revolución de Abril, y a propósito de eso, es que estos grupos huelgarios están llamando a paro para recordar básicamente qué ocurrió en esa fecha, pero también las reivindicaciones que tienen pendientes con el gobierno. Militarizar 14 provincias del Cibao es usted mandarle un mensaje a todo el país
de que usted tiene temor de lo que va a ocurrir. Hoy las huelgas no son constitucionales, claro, las huelgas pacíficas. Yo sé que tenemos imágenes ahí, señor director, para que la gente vaya viéndola. Y lo que ocurrió en el día de ayer. Nos vamos a colocar, bueno, ahí están, caramba, nos vamos a colocar la imagen del herido porque es muy fuerte, pero ojalá que dentro del transcurso del día y este paro pueda haber alguna seguridad que le den desde el gobierno a estos muchachos para que esas huelgas no puedan continuar en otra parte del país, porque es muy peligroso. Cuando hay problemas de canasta básica elevada, cuando hay incremento de los productos alimenticios caros, cuando hay aumento en el precio de los combustibles, cuando hay problemas de aumento de la energía eléctrica, todo esto es explosivo, señores. Es la primera huelga que se le hace al presidente Luis Abinader antes de cumplir sus 2 primeros años. Así que esperamos, ojalá que tengamos el corte listo, no sé si lo tenemos allá arriba, de 2 de los organizadores de este paro, a ver si podemos en el transcurso de estos minutos poder lograr para que la gente escuche. Bueno, ese es uno de ellos. Adelante, señor director. Repudiamos la actitud que está tomando el gobierno central y algunos dirigentes del PRM de querer desviar la atención a la convocatoria a huelga de este lunes 25 de abril. En nuestro municipio, Moca, se han dado la tarea de colocarle afiches, a los afiches colocados a llamado a huelga de mañana. También han hecho con el spray negro, también lo han borrado, lo han tapado, cosa que se ve muy fea. Ahora salen con un volante diciendo que mañana se trabaja. No, mañana el pueblo estará en huelga, enviándole un mensaje al gobierno que no estamos conformes con la medida económica que están tomando, que va en contra de los pobres. Por eso mañana Moca se levanta a exigir la rebaja inmediata de la canasta familiar, la rebaja de los combustibles, de la medicina, en contra del abuso de Edenorte, aumentándole un 9% a la tarifa eléctrica, y además por varias obras que necesita la provincia de Payá, la construcción de la carretera Moca-Salcedo y muchas obras más. Para adelante, pueblo. Organizaciones sociales y populares dando muestras de su disposición al diálogo y de buscar una salida a las demandas de cada una de las comunidades, ha venido de hoy a una reunión convocada por la parte oficial, la parte del gobierno. Desde que llegamos hubo una situación hostil con parte de la seguridad impidiendo que la prensa participara de esta reunión. Pero más sin embargo, en esta reunión hemos venido en un ambiente en donde no hay ninguna respuesta a ninguna de las demandas planteadas por el movimiento social y popular. Frente a esto, como no hay respuesta, la respuesta del movimiento social y popular es decirle a la población que ratificamos que el lunes 25 a partir de las 6 de la mañana en las 14 provincias de Cibao habrá huelga general. Bueno, Gilbert y Cristian, los empresarios rechazan la huelga en la región norte. Las principales instituciones empresariales de la provincia de Santiago y toda la región del Cibao, pues han rechazado el paro general de labores por 24 horas que inició ya a las 6 de la mañana de hoy. Entre estas entidades está la Cámara de Comercio y Producción, la Asociación para el Desarrollo, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Tiendas del Centro Histórico y entidades de la mediana y pequeña empresa. Así que esto es una bomba de tiempo para el gobierno de Luis Abinader y también puede ser tomado como una medición de qué podría pasar, los estallidos sociales que podrían ocurrir en el país si el gobierno pues no atiende de inmediato y cuanto antes las demandas que hacen organizaciones sociales, como tú decías, mira, Gilbert, por algunas... Una guerra, que vamos a una guerra, mira. Con armas largas. Mamacita. El panorama pinta que el día de hoy, este lunes 25 de abril, podría la protesta recrudecerse. Ojalá Dios, oramos desde aquí de que no hayan heridos, sería muy lamentable, y que
haya un diálogo para que puedan concertar esas obras que piden las 14 provincias del Cibao. Eso con diálogo no tendrá solución. Lo digo. Sí, porque la gente a veces ya el diálogo está cansada ocurrió. de promesas. No, ¿verdad? ya el diálogo ocurrió. Oigan Un lo que fracaso pasa con eso. Oigan lo que pasa con ese tema. Ustedes recuerdan que el primer Consejo de Ministros que el presidente tuvo fuera de la capital fue en Santiago. La cuna de las provincias, la capital de las provincias del Cibao. Una de las primeras visitas que tuvo el presidente fue a Montecristi. Me parece que la tercera que hizo fuera de la capital. Después de haber ido a Pedernales y Miches, que eran los dos polos turísticos, y sus dos niñas lindas en esto, uno por Promiche y otro por el Fideicomiso de Pedernales, de Desarrollo Pro Pedernales. Perfecto. Se fueron a Montecristi, que hay una serie de intereses para el gobierno, que son más que válidos. En San Francisco, el presidente fue buscando en alguna medida apaciguar esas situaciones. Fue a hacer una visita, etcétera, a juntarse, las actividades protocolares del presidente. En esa actividad tuvo promesas, y esas promesas son en gran medida las que están exigiendo esos grupos, que van desde la construcción de calles, van desde unos puentes que requieren, van desde acueductos, El servicio de agua potable, que en algunas no claro hay. que sí, hasta el servicio eficiente de la seguridad ciudadana. Entonces, todo el que está ahí vinculado a esos aspectos está harto, con J, sí, de las promesas que se han venido haciendo de parte del gobierno y que no ha encontrado más que justificación para no hacerse o para prolongarse en el tiempo la espera. Entonces, ahí ha venido el tema. En un momento se le dijo que era el presupuesto. Estaban atados al presupuesto del año 2020 y que como recién habían asumido, no tenían forma de hacerlo. Perfecto. Dijeron, no, está bien, vamos a esperar al presupuesto 2021. ¿Qué se le dijo en 2021? Que no se podía porque ahí estaba el efecto de la pandemia. Perfecto, maestro, vamos a esperar a 2022. El 2022 llegó y no se le ha cumplido, pese a haberse incluido una serie de promesas en ese proceso. El fin de semana hubo una reunión, parece que el viernes, entre viernes y sábado, de una comisión que había enviado el gobierno, que estaba compuesto por dirigentes del PRM de esa zona y por dirigentes políticos de diversas zonas del Cibao. Y las gobernadoras. Sí, y las de gobernadoras. cada punto. ¿Qué decían en esa mesa que se sentaron? Entonces hay una imagen ahí en la que denota la frustración que tenían muchos funcionarios de que no se pudo proceder con eso. Hay exigencias que hacen esos grupos que, siendo honestos, son imposibles de practicar. Ahora bien, hay otras que no son más que cumplir con lo que se prometió en aquellas visitas que se hicieron a las diversas provincias del Cibao. Y eso no se ha dado, dicen ellos, ni los primeros pasos para cumplirse. Cuando se sientan en la mesa del diálogo con los funcionarios del gobierno o los dirigentes del PRM, hay mixtura porque hay algunos que no están ocupando funciones actualmente entre los que estuvieron negociando. Andrés Bautista, por ejemplo, estaba ahí Ronald Sánchez, estaba ahí el director del INDRI, estaban las gobernadoras, sí, estaba Olmedo, estaban las gobernadoras, o sea, estaban los principales dirigentes, me parece que hasta Cueto andaba ahí, de Andrés Santiago. Cueto de Norte. O sea, había una playa de personas con, digamos, el nivel, la capacidad o la calidad para poder negociar con ellos. No se llegó a acuerdo fundamentalmente porque no se le hizo una propuesta lo suficientemente convincente y todo se quedaba en promesas. Ahora bien, el tema de la huelga, mi preocupación es que a veces en la huelga se generan desórdenes que no son los más pertinentes. Y ojo, yo estoy totalmente de acuerdo con que se manifiesten. Yo estoy totalmente de acuerdo con que expresen así en las calles lo que a fin de cuentas ya en las zonas de diplomacia no se le ha entendido, no se le ha escuchado. Eso está correcto. Ahora bien, el gobierno tiene que meter a sus cuerpos armados allá. Que parezca una guerra, bueno, recuerden, son 14 provincias. 14. Porque eso no puede terminar en desorden o en desastre. En el nombre del bien, siempre he dicho, se han hecho las grandes maldades de la historia. Entonces, ojalá los pedidos que ellos tienen, que son los mismos que tienen la mayoría de la población dominicana, y eso es una muestra pequeña,
quizás en alguna medida extremista, pero es una muestra real de lo que sucede en el pensamiento de mucha gente, que hay que tirarse a la calle para que resuelvan. Y desafortunadamente, si el gobierno no se pone las pilas, no los pantalones, no es caerle a golpe, en las pilas para resolver esos problemas, olvídense, señores, que difícil será la situación que vivirán los dominicanos. Yo no estoy hablando en términos ni siquiera electorales, porque para eso falta mucho y hay muchas consideraciones que hay que estimar. Ahora, eso que dicen ellos, por ejemplo, del tema de los alimentos, ahí hay un titingó, del que hablaré ahorita, en China, que va a repercutir en el precio de los alimentos. Y se dice que será mucho mayor el costo para 2023. Entonces, imagínense si en 2022 la papa está caliente, en 2023 estará quemándose. Y si hoy no se plantean soluciones, se comienzan a dar pasos para solucionarlo, pues imagínense lo que pudiera suceder en el poco tiempo que falta para que llegue el año que viene. Y ahí sí será difícil. Y eso hay que tenerlo presente. Así si eso que tú dices del tema electoral. Si el gobierno no presenta solución, problemas habrá. Eso será solamente un ensayo de lo que pudiera suceder. Lo que tú hablas de lo electoral, bueno, si el presidente Abinader, que todavía no ha dado a conocer su postura, pero algunos funcionarios y gente que le aúpa en actividades de 4 años más, que se revise entonces, porque él tiene eso significaría un costo que a político. Última hora era que se decidía. Bueno, sí, pero eso le podría costar porque la gente está desencantada, está decepcionada. Bueno. Entonces, si él quiere reelegirse, entonces lo va a tener que pensar. Su postura no lo ha dicho personalmente todavía, pero sus acciones dicen que le está en reelección. Vamos a poner un video. Bueno, un videito dándole la mano a cada quien, ¿verdad? No, el presidente está en reelección. Oye, y sencillamente, el gran problema aquí es que tiene derecho, ¿eh? Claro, y está bien que lo haga. Claro. Está bien que lo haga. La Constitución no se lo permite. María Ramos. La Constitución se lo permite. Yo estoy de acuerdo, si la Constitución se lo permite en 2 y nunca más, yo no tengo problema con eso. Ahora, que lo diga como Biden. Biden dijo yo voy. Y se lo dijo a Barack. Te va a buscar. Yo no estoy seguro de que... Pero el tema con esto, el tema último, es que usted no puede prometer si no va a cumplir. Y eso ha sucedido mucho en este gobierno. Y que tenga pendiente Abinader que se está hablando de 14 provincias del Cibao, que es para mí la región más productiva del país. Sí. Y podría tener ahí... Una de ellas. Bueno, Santiago es una de las principales en el electorado. San Francisco es la más productiva de todas. Te van a comer en Santiago. No te preocupes que su interés está en San Francisco. Por eso. ¿Tenemos el videito o no vamos a...? Vamos y el del gato, y aparte, sí. hay que ver el video del gato, la actividad de Abinader. Pero vamos a los periódicos. Lo vemos. Así es. Más adelante. Agarramos el gato ahorita.